Devocional 14 de mayo, Habacuc 3, 18, 19, tu oración. Muchas veces nos cuesta entender cómo por ser personas de buen comportamiento, aun siendo buenos cristianos, vienen situaciones difíciles a nuestras vidas. De tal manera que muchas veces nos cuesta poder entenderlas y viene a nuestra vida un estado de desesperanza, desánimo y muchas veces hasta poder desear ya no seguir en esta vida de tormentas. Cuando examinamos vemos que Dios siempre tiene propósito con las tormentas que vienen a nuestra vida. Hay tres tipos de tormentas para nuestras vidas. La primera, las provocadas por nosotros mismos. La palabra nos dice claramente que es por nuestros propios pecados, por nuestro estilo de vivir, por orgullo en nuestras vidas, por la falta de Dios. Pero la segunda es provocados por otros, pero te salpican, te ofenden, te persiguen, te lastiman, etc. La tercera es provocada por Dios. Son las que dependen de Él, donde Él tiene el control. Problemas de salud, de muerte, falta de trabajo. Ante todo esto, en la palabra encontramos la respuesta a estas tormentas. Todo lo que Dios hace tiene sentido, aunque no lo tenga para nosotros. Y hay que saber esperar en Dios. Una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es confiar en Dios. Cuando no ves nada a tu favor o cuando simplemente no sientes venir la respuesta que esperas de Dios. En el momento y en la manera que lo esperas. Yo creo en un Dios que siente, piensa y habla, y en varias ocasiones he oído su voz diciéndome a través de alguien o algo lo que debo hacer, decir o pensar. Y cuando ello ocurre, aunque la circunstancia sea difícil, es un refrigerio para el alma saber que Dios está contigo. El gran problema ocurre no solo cuando Dios dice algo que no te gusta, sino cuando sientes que Dios no dice absolutamente nada. Y no nada de nada, sino nada respecto a ese problema que te afecta tan profundamente. Pero el asunto es que difícil se pone la prueba cuando lo que obtienes de tus oraciones es el silencio de Dios. Seguramente en ese momento Él está trabajando, como dice una alabanza. Pero qué tortuoso puede ser ese lapso cuando solo te queda esperar un milagro, como si un par de años fueran mucho tiempo en la eternidad. Las pruebas de Dios son regularmente algo que no esperas. Tú vas caminando por la vida, has superado etapas y de repente ves que frente a tu camino cayó una roca gigante. No sabes cómo, ni cuándo, ni de dónde vino. Simplemente está allí y hay que trabajar en moverla. Con el tiempo te acostumbras a las maneras extrañas que Dios tiene para trabajar. Y aunque estás en una prueba, tienes la certeza de que Dios está contigo y que de alguna forma te ayudará y sacará algo bueno de todo eso. Pero cuando llegas el momento donde se cumple el plazo que tú mismo te pusiste en el corazón con el fin de tu prueba y ves que esa inmensa roca sigue allí y no has logrado moverla ni un milímetro, comienzas a sentir el desfallecimiento de tu esperanza y de un repente pareciera que Dios se vuelve mudo. Es allí donde realmente es forjada tu fe. Fe no es solo decir yo confío en Dios. Fe es tener la más profunda convicción que no importa lo que suceda, viva o muera, Dios sabe lo que hace conmigo. Así está el mundo de hoy. Como cuando leí en Noticias Cristianas dónde estaba Dios cuando esos 233 jóvenes murieron calcinados en una discoteca en Brasil. Pues Dios está donde siempre, esperando que el hombre se acerque a Él a través del medio que Él mismo proveyó, su Hijo Jesucristo. Pero de alguna manera hoy los que conocemos a Dios nos hemos vuelto egoístas y hemos cambiado los roles, haciéndonos nosotros señores exigentes y al Señor como el siervo que debe darme explicaciones por los talentos que le otorgué. Él ya hizo mucho más de lo que debía, entregándose a sí mismo por mí. Más bien Él podría preguntarme, ¿qué he hecho por mí? Yo te salvé, te perdoné, castigué a mi hijo en lugar tuyo, para que una vez salvo fueras por otros perdidos para llevarlos a salvación. Sin embargo, te has dedicado a usar la vida que yo te di para tu propio deleite, para lograr tus propios sueños, y te has olvidado de hacer mi voluntad. Creo que Él podría decirme eso y muchas otras cosas más, y yo no tendría excusa alguna delante de Él. Hoy vemos que Dios llevó al profeta a la atalaya, a esa torre de vigía, y le permitió ver lo que él estaba haciendo. Desde allí pudo contemplar el plan de Dios desde una nueva perspectiva. Y ahora este hombre pudo decir, yo voy a andar por fe en Dios. Es decir, que iba a hacer que la fe fuera la fuerza que impulsara su existencia. Y para nosotros,
Dios es la respuesta para los problemas del presente, es decir, que tiene una explicación para ellos. La fe no es solo creer en Dios, sino confiar profundamente que Él sabe lo que hace. Qué fácil es gozarse en Dios cuando Él nos acaricia, concede todas nuestras peticiones. Y qué complicado es sostener el gozo de nuestra salvación cuando Él está extrayendo hasta la última gota de incredulidad de nuestra alma, con nada más que su profundo silencio. Es doloroso pasar por el valle de sombras, cuando no sientes que Él está contigo y solo te queda creerlo porque lo promete su palabra. No es fácil tener respuesta para todos, y sin embargo para ti solo obtener silencio, pero allí está Dios contigo, en medio de la angustia. No importa si no se deja sentir y es un acompañante silencioso. Tú debes saber que Él está allí simplemente porque es profundamente fiel a su palabra. Yo no debo creer que Dios me ama solo cuando la higuera florece, ni confiar en Jesús cuando hay frutos en las vides, y aun cuando el aceite de olivo falte, aun la unción se vea lejana, mi fe y convicción de Él no deben flaquear, porque Dios no me debe nada. Yo soy su siervo y Él mi Señor. Aun cuando Él decidiera mi muerte, mi fe aún debe estar puesta en Él. El profeta debe su gozo a Dios y no a las circunstancias. Saltar de gozo significa dar vueltas rápidamente. Esto refleja exactamente lo opuesto a la teoría de que el concepto bíblico del gozo constituye solamente un sentimiento interno de quietud y bienestar. Dios baila de alegría por su pueblo. El justo Mesías se alegrará de la salvación divina con tal intensidad que el salmista no encuentra palabras con que describirla. A su vez los hijos redimidos se alegran por su rey, le adoran con danzas, instrumentos y cantos. Él sabe que este Dios de majestad y poder no es disminuido debido a que el hombre enfrente pruebas difíciles. Algunas veces pensamos, si Dios es tan grande y poderoso, ¿cómo es que estoy atravesando por un tiempo difícil? Habacuc sabía que esta era una pregunta errónea y una actitud equivocada. En lugar él dice, yo sé que tú eres fuerte y poderoso, y si estamos en circunstancias desoladas es porque lo merecemos. Aún yo te alabaré y me gozaré en ti. Con circunstancias desoladas como las que él acababa de describir, Habacuc no podía encontrar alegría en una higuera o en unas vides o en los labrados o las ovejas, pero Dios no cambia. Él aún se puede alegrar en Dios porque Él nunca cambia. Habacuc no solamente practicó una manera de pensar positiva y sacó la idea de la higuera estéril o de los establos de ganados vacíos, pero él vio esos problemas por los que eran y recordó que Dios era más grande que todos ellos. De vez en cuando nos llega alguna revista de algún grupo cristiano que nos dice todo lo que uno puede obtener por medio de la oración, que Dios le hará prosperar, que le dará buena salud, que le permitirá obtener de todo. Pero Dios no actúa de esa manera. Nuestro Dios está actuando de una manera muy definida, como un padre inteligente que provee a sus hijos lo que necesitan en el momento que lo considera oportuno. Él no está dispuesto a satisfacer nuestros caprichos o antojos. Y si usted quiere una respuesta para sus problemas, la respuesta está aquí, y la respuesta es sencillamente esta: Dios es la respuesta para tus problemas. Habacuc preguntó a Dios por qué los malos prosperan mientras que los justos sufren. La respuesta que Dios dio fue: no es así, a la larga no es así. Habacuc vio sus limitaciones en contraste con el control ilimitado de Dios sobre los acontecimientos del mundo. Dios está vivo y tiene el control del mundo y lo que en él ocurre. No podemos ver todo lo que Dios hace ni todo lo que hará, pero sabemos y debemos estar seguros de que Él es Dios y que hará lo que es bueno. Saber esto nos da confianza y esperanza en medio de un mundo confuso. Gracias a la fortaleza de Dios, el profeta puede moverse como los siervos. Dios dará a sus seguidores una confianza plena en los tiempos difíciles. Correrán como siervos a través de terrenos escabrosos y peligrosos. Dios ejercerá su justicia y terminará completamente con el mal en su debido tiempo. Mientras tanto, el pueblo de Dios necesita vivir en la fortaleza de su espíritu, confiando en la victoria final sobre el mal. Él es la respuesta. Usted puede tener fe y confianza en Él. Dios tiene un propósito para usted en su vida y Dios lo va a llevar a cabo sin lugar a dudas. Usted puede confiar en Cristo y cuando usted confíe en Él, verá que Él comienza a obrar en usted y Él quiere ir transformándole según su propia imagen. Dios quiere hacer de usted una persona que se parezca a Cristo. El propósito eterno de Dios es el de hacer que usted alguien como Cristo Jesús
Y cualquiera que diga que alguien más tiene un propósito mejor en su vida que el que usted tiene por parte de Dios, está completamente equivocado. Usted es tan importante ante los ojos de Dios y en su propósito es en el presente como cualquier individuo que haya vivido en esta tierra o que llegará a vivir en esta tierra. Él quiere hacerle a usted como Cristo. El ideal del artista, el Espíritu Santo, es de irnos moldeando según su imagen, y el cincel es la disciplina del Señor Jesucristo. A quien Dios ama, castiga. El martillo es la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir hoy con el salmista: en cuanto a mí, veré su rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza. Dios es la respuesta a sus preguntas, y Dios es la respuesta a sus problemas y dudas. Así es que no importa quién sea usted o dónde esté usted, puede alegrarse en él, en su salvación, y decir con este hombre, el profeta Habacuc, que habiendo sido muy pesimista al principio, después de haber estado en contacto con Dios y contemplar la situación desde la perspectiva divina, pudo decir: me gozaré en el Dios de mi salvación. Que usted y yo seamos animados, estimulados, consolados y entusiasmados por la palabra de Dios. Siempre va a haber regocijo, porque aunque en el momento que estamos sufriendo no pareciera que hay esperanza, el mismo Dios es nuestra fuerza para poder combatirlas y resistirlas. Siguiendo las pisadas de Cristo, aparecerán dificultades y obstáculos que superar, incluso momentos de escasez, pero estos son momentos donde debemos fortalecernos en Dios, pues al final veremos la bendición y victoria en Cristo Jesús. Por eso, ¿cuál es tu oración hoy? Padre amado, hoy te doy gracias, Señor Padre misericordioso, porque todas estas palabras, Señor, nos fortalecen, nos confortan, aunque muchas veces se nos olvidan momentos de angustia, pero siempre debe prevalecer en nosotros la confianza de que tú tienes el control de todo. Tú eres quien nos levanta, quien nos alienta, quien nos da las fuerzas para pasar esos terrenos escabrosos, independientemente de lo que sean. Pero andando de tu mano, Señor, estaremos tranquilos y nuestra oración será de alabanza, no quejanza. Nuestra palabra diaria será de bendición y nuestro caminar será de testimonio. Papito Dios, gracias, Señor, porque ese compromiso que hemos adquirido contigo, Padre misericordioso, tú lo refrescas cada día con tu palabra. Tú nos das, Señor, Padre misericordioso, más de lo que esperamos, Señor. Y hoy también entendemos que el silencio es una respuesta, pero que tú siempre estás con nosotros y siempre estás trabajando. Padre bueno, hoy te pido, Señor, por aquellos que están en esas situaciones, Señor, de angustia, de desesperación, de desesperanza, Señor, por aquellos que necesitan un milagro de salud, un milagro financiero, un milagro en su hogar, un milagro en su familia. Padre bueno, pero hoy también sabemos que muchas de las cosas que nos suceden son provocadas por nosotros mismos, son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero siempre queremos que tú vengas a auxiliarnos y arreglarnos las cosas. Papito Dios, pero también sabemos que todo, Señor, todo, Padre misericordioso, cuanto sucede está bajo control tuyo. Por eso hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Hoy sabemos, Señor Padre misericordioso, en quien hemos confiado. Hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y te damos gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la iglesia Su Gloria en Mí, Bogotá. Un abrazo y muchas bendiciones en el Señor.